Buenas tardes, 452. Buenas tardes. Muy Buenas tardes, bien. Hemos estado viendo energía. Ayer tuvimos 2 sesiones. Estamos viendo tipos de energía. Estamos agregando información. Recuerden que este artículo está en la tarea número 9, que ya está habilitada también para dentro de mañana en 15 va a ser la tarea. Recuerden que para este periodo van a ser 4 tareas en lugar de 3. Ya estamos entrando prácticamente en la recta final del curso. Ya queda poco. Ya queda todo lo que es febrero y marzo. Ya abril prácticamente ya es para evaluar ya lo que falta. Estamos diciendo que son 7, 8 semanas máximo ya. Entonces el tiempo se va rápido. No sabemos todavía si vamos a poder regresar a clases presenciales. Les confieso que aquí entre los maestros, pues hay muchas dudas sobre el regreso, ¿no? A clases presenciales, porque todavía, pues, como han visto, la pandemia dicen que ya va a la baja, pero bueno, una cosa es que lo digan y otra cosa es lo que ves, ¿no? Básicamente, pues en tu entorno te das cuenta, ¿no? Realmente cómo están sucediendo las cosas. Yo acabo de ir aquí a la universidad, fui a CEU en la mañana y pasé por 2 lugares donde están vacunando y estaba así. Así estaba de gente, de veras, ¿eh? No se podía ni pasar, era imposible con tanta gente, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que ya pronto esto se normalice, pero ya llevamos desde marzo de hace 2 años diciendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, estoy haciendo tiempo también para que vayan entrando. Entonces, ya tengo listo el video de la clase que tuve ayer con otro grupo en donde vamos a ver exactamente lo mismo y con eso ya emparejamos a los demás grupos. Entonces, bueno, recuerden que todo esto es parte de la tarea 9, los apuntes. Bueno, comparto primero el audio. Este es el video que van a ver a partir de minuto 8, así que va a ser corto. Este video dura como 30 minutos. Entonces, corre video. Generación de la energía eléctrica. La energía eléctrica es la forma de energía más empleada en las sociedades avanzadas. Bueno, en general en todas, ¿no? Para producir energía eléctrica necesitamos es un dispositivo que cree y mantenga una diferencia de potencial entre 2 puntos para que se pueda producir un flujo de electrones, es decir, la corriente eléctrica. Esa diferencia de potencial la conocemos como voltaje. El voltaje es lo que provoca que los electrones se muevan, que haya una corriente. Si no hay voltaje, no hay corriente eléctrica. A ver, les voy a dar un ejemplo similar. ¿Si han visto las bombas de agua que hay en la ciudad? Me imagino que sí las han visto. Son casetas grises que dicen Comisión de Agua y esas son bombas que mantienen la corriente de agua. Si no hubiera bombas, ¿qué pasaría con el agua? Se quedaría estancada en las tuberías. Necesitamos moverla. Entonces, pasa algo similar con la corriente eléctrica. Necesitamos que algo mueva a los electrones, que se mueva la corriente, que se mueva la carga eléctrica y esas bombas, pues es el voltaje para la electricidad. Y hay textos como este que les dicen diferencia de potencial, pero ese es el voltaje. Luego dice, la energía eléctrica se genera de 3 formas distintas: pilas o baterías, células fotovoltaicas y alternadores. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Pilas y baterías. Todo el mundo conoce las pilas y baterías. Las pilas y baterías transforman la energía química que contienen en energía eléctrica. En el interior de pilas y baterías existen soluciones
que son, ¿cómo se llama? Los ácidos son, a final de cuentas, con determinados componentes químicos que al reaccionar entre sí producen una corriente eléctrica. A esta reacción se le llama electrólisis. Entonces, todas las pilas tienen químicos adentro y con reacciones químicas producen electricidad. Células fotovoltaicas, ahí está un ejemplo. Son estas placas que reciben la luz del sol y tienen la propiedad de convertir la luz solar en energía eléctrica, porque los materiales que usan las células, pues tienen esa propiedad. Existen ciertos materiales que presentan la propiedad de emitir electrones cuando la luz solar incide sobre ellos, el efecto fotoeléctrico. Las células fotovoltaicas son dispositivos construidos con materiales fotoeléctricos que realizan una conversión de energía solar luminosa en energía eléctrica. Las células fotovoltaicas se emplean en la generación de electricidad en centrales solares fotovoltaicas. Aquí en México, creo que en Sonora, que hay mucho desierto, hay ahí granjas de este tipo de aparatos, son cientos, tal vez miles, reciben la luz del sol y producen electricidad. Evidentemente hay limitantes, porque esto nada más se puede usar cuando hay sol, ¿verdad? De noche no sirven, ¿verdad? Entonces también están limitadas al tiempo en que el sol está arriba, pues. Alternadores, y aquí está el famoso dinamo que usan los ciclistas. Los alternadores son dispositivos que transforman la energía mecánica, el movimiento, en energía eléctrica. O sea, pues el pedaleo de los ciclistas, si estoy hablando de esta imagen. El ejemplo más sencillo de alternador es el dínamo de una bicicleta. En una bicicleta se produce electricidad cuando gira el dínamo al estar en contacto con la rueda. Y ahí está una ilustración del dínamo. Se conecta y al sistema mecánico y luego ese dínamo pues transmite la corriente al foco, ¿verdad? De la bicicleta. El principio básico de funcionamiento de los alternadores es un fenómeno llamado inducción electromagnética. Eso ya lo veremos después, pero vean el dibujo de en medio. Hay un imán y hay una bobina. Cuando se mueve un imán cerca de una bobina, produce corriente eléctrica. Eso ya lo veremos cuando veamos magnetismo. Pero también los grandes generadores de electricidad usan el mismo principio. En las presas, por ejemplo, en las presas muy grandes de agua, las hidroeléctricas, el agua es la que mueve ese imán. Pero son imanes mucho más grandes, bobinas mucho más grandes. El movimiento del agua mueve el imán y si el imán se mueve junto a la bobina, produce corriente eléctrica. Luego dice, el principio básico de funcionamiento de los alternadores es un fenómeno llamado inducción electromagnética. Se induce corriente. Un imán en movimiento genera electricidad. Si se mueve un imán cerca de un conductor, un cable, en el interior del conductor se genera un movimiento de electrones, corriente eléctrica. Como son muchas vueltas de alambre en la bobina, pues se produce más corriente eléctrica. Mientras más vueltas tenga la bobina, más corriente se va a producir. En el dínamo, el neumático en contacto con la rueda de fricción hace girar un imán en su interior. Cuando el imán gira, produce un campo magnético que produce una corriente circulante en un arrollamiento de cable de cobre, bobina, enrollamiento, aquí le decimos. Los alternadores son los generadores utilizados en la producción de energía eléctrica en las centrales eléctricas. Pues lo que les contaba, aquí está el dibujo, excepto en las centrales fotovoltaicas. Bueno, esa es otra
forma de generar. Las centrales eléctricas tienen grandes alternadores movidos por turbinas, que es lo que les digo. Ahí es el movimiento del agua. Las turbinas poseen unas palas o álabes que, al ser empujadas, ponen en movimiento el eje del alternador y provocan una corriente alterna. Y el agua es lo que produce que se muevan las turbinas. Ahí se ve en el dibujo. La forma de empujar las palas de las turbinas que mueven el generador nos permite clasificar las distintas centrales eléctricas existentes. Mientras que en las centrales hidroeléctricas se aprovecha la energía cinética y potencial del agua de un río o de una presa, en las centrales térmicas se emplea la energía química de un combustible fósil, carbón o petróleo o nuclear, para generar vapor de agua, vapor que mueve las turbinas y genera corriente eléctrica. O sea, hay diferentes tipos de generadores eléctricos. Aquí está el que usa agua, ilustrado. Cuestiones de generación de energía eléctrica. Vamos a ver si puedo preguntarles algo para participación. Dice, indica la conversión de energía que realizan los siguientes generadores. Bueno, no, eso no. Eso vamos a saltarnos. ¿Qué función tiene un alternador? Bueno, convertir energía mecánica en energía eléctrica. ¿En qué efecto está basado? En el efecto electromagnético, movimiento de un imán con una bobina. ¿Qué función tiene una turbina? Pues es exactamente un generador. Una turbina aprovecha el movimiento, ya sea de agua o vapor de agua, para que, ayudado con imanes y bobinas, produzca electricidad. Explica brevemente cómo genera la electricidad una central eléctrica genérica. Bueno, es este dibujo, ¿no? En general, ¿qué pasa? Pues entra el agua por esos conductos, la turbina está ahí, que es una hélice, el agua mueve la turbina y hay imanes, hay bobinas, y como están en movimiento, generan electricidad. Hay otro tipo de generadores que en lugar de agua usa vapor de agua para mover también las hélices. Muy bien. Centrales eléctricas. En este punto se estudiarán detalladamente el funcionamiento de las distintas centrales eléctricas en función de la fuente de energía que emplean para producir la electricidad. Y vamos a ver las diferentes clasificaciones. Dice, las centrales eléctricas se clasifican atendiendo a la fuente de energía que utilizan para producir la electricidad. Dependiendo de la capacidad de regeneración de la fuente energética empleada, se pueden distinguir dos tipos centrales. No renovables. Centrales que emplean fuentes energéticas no renovables, básicamente combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, y combustibles nucleares, uranio, plutonio. O sea que eso se acaba a final de cuentas según esto. Renovables, centrales que emplean fuentes de energías renovables. Se trata de las centrales solares, hidroeléctricas, eólicas, mareomotrices, etc. Otra clasificación se puede realizar en función del grado de desarrollo e implantación de la tecnología empleada para producir electricidad. Centrales convencionales son las centrales con un mayor grado de desarrollo y que más tiempo llevan implantadas, las que ya de siempre, pues se puede decir, producen la mayor parte de la energía eléctrica y son las centrales térmicas de carbón, petróleo o gas, centrales nucleares y las grandes centrales hidroeléctricas. A ver, pregunta para el grupo. ¿Quién conoce alguna central hidroeléctrica? Hay unas muy grandes en este país. Díganme si alguien conoce una. Hay una muy grande en Chiapas, díganme, donde hay más ríos, evidentemente, ¿verdad? ¿Han ido a alguna presa hidroeléctrica? ¿Han visto el tamaño? ¿Han visto cómo son? ¿Nadie? ¿No han salido a pasear?
a las centrales hidroeléctricas? No, Bueno, profesor. Yo hay no. una muy grande en Chiapas que es la de Chicoacén, que son ríos muy grandes con mucho caudal y evidentemente se aprovechan para que generen grandes cantidades de energía eléctrica. Pero bueno, parece que no conocen. Es que también estos 2 años también han estado encerrados. Bueno, y todavía están muy chiquitos ustedes. Bueno, entonces veamos. Centrales alternativas. Son centrales cuyo grado de implantación es menor, ya que utilizan fuentes energéticas y tecnologías poco desarrolladas. Sin embargo, son centrales limpias y emplean recursos renovables. Se trata de las centrales solares, fotovoltaicas, eólicas, geotérmicas, mareomotrices, etc. Aquí en México, pues tenemos pocas todavía de estas. Centrales eléctricas convencionales, y ahí están ilustradas algunas. Son las centrales que generan la mayor parte de la energía eléctrica que se consume en la actualidad. México seguramente está aquí. Se trata de las centrales térmicas de combustibles fósiles, las centrales nucleares. Bueno, aquí nada más tenemos una central nuclear, ahí en Laguna Verde, en Veracruz, y las grandes centrales hidroeléctricas. Y aquí están imágenes de esas centrales. Chequen, por ejemplo, en el dibujo de la izquierda, hasta la mera izquierda, hay desentrada de combustible. Se quema ahí el combustible y de ahí empieza el camino para generar la electricidad. Y chequen que hay una chimenea del lado izquierdo y está emitiendo humo. Eso es contaminación. Y ahí está una foto, ¿no? Ahí del lado derecho está una foto de lo que representa el dibujo de la derecha. Aunque pueden usarse combustibles diversos, carbón, petróleo, gas, la producción de energía sigue en todos los casos este esquema. Es un dibujo, ¿no?, que más o menos dice cómo funciona una central térmica de combustibles que, bueno, a final de cuentas son las que producen más contaminación. El calor generado al quemar el combustible, carbón, petróleo, se emplea para calentar el agua en una caldera que se transforma en vapor a presión alta. O sea, necesitamos calentar agua y para eso necesitamos combustibles. Este vapor de agua se dirige hacia las turbinas porque el vapor es lo que va a mover las turbinas y las hace girar debido a su empuje. Un alternador o generador, el aparato capaz de producir electricidad, ahí donde están los imanes y las bobinas, está acoplado a las turbinas, de manera que a medida que éstas giran, se produce la energía eléctrica. O el generador está conectado a un transformador que eleva la tensión, o sea, el voltaje de la corriente eléctrica para que se distribuya en los tendidos eléctricos, en la red esa de cables que tenemos. Además, como se ve en el esquema, existe un sistema de refrigeración que permite convertir el vapor de agua que ha pasado por las turbinas en agua líquida. O sea, se reutiliza el agua. Porque ahí no estamos en un río, recuerden, que es retornada a las calderas para volver a comenzar el ciclo. Entonces regresémonos al dibujo y chequen, aquí del lado derecho del dibujo está la torre de refrigeración, en donde se recupera el vapor, se convierte de nuevo en agua. Evidentemente se pierde parte y hay que también reponerla, por eso hay un suministro ahí de agua también. O sea, no toda el agua se recupera, evidentemente. Entonces, vámonos para abajo. Inconvenientes. El mayor problema de las centrales térmicas de carbono a petróleo es la contaminación, ya se los había dicho, provocada por los gases emitidos a la atmósfera durante la combustión del petróleo o del carbón. También la producida por los sistemas de refrigeración en corrientes de agua cercanas, por ejemplo, ríos, pues se puede alterar drásticamente la temperatura del agua, afectando al ecosistema del medio. Eso ya lo sabemos.
Estamos sacando energía, estamos contaminando el ambiente, estamos aumentando la temperatura del agua, estamos alterando el medio ambiente de todo lo que nos rodea, la vegetación, los animales. Estamos haciendo daño, evidentemente. Aquí está una central nuclear. Aquí hay países como Estados Unidos, Francia, que tienen muchas plantas nucleares, Inglaterra, y lo que utilizan son elementos como el plutonio, como el uranio, y mediante sistemas sofisticados se puede extraer energía de esos elementos. Y bueno, también veremos videos sobre los desastres nucleares que ha habido alrededor del mundo. Los principales han sido en la Unión Soviética, que ya no existe, ahora es Rusia, y en Japón. Aunque también Estados Unidos ha tenido diferentes desastres nucleares. Eso ya lo veremos a su tiempo. El funcionamiento de una central nuclear es similar a la de una central térmica, pero en lugar de generarse el calor en una caldera por combustión de carbón, el calor se genera en un reactor nuclear. En el reactor se producen reacciones de fisión, ruptura, de los núcleos atómicos, o sea, se rompen los núcleos para que se libere energía del combustible nuclear, generalmente uranio enriquecido, que son elementos que son tratados mucho tiempo para que de ahí podamos extraer energía. Estas reacciones liberan una gran cantidad de energía en forma de calor para calentar el agua y transformarla en el vapor a presión que moverá las turbinas de un generador. O sea, a final de cuentas, lo que queremos es calentar el agua para producir vapor y que ese vapor mueva las turbinas. Entonces, o usamos combustibles como petróleo, carbón, o usamos elementos como uranio, plutonio, que no cualquiera los puede producir. Son pocos los países que pueden producir. Nosotros no tenemos más que una y tenemos que comprar el combustible. Estas centrales son muy eficientes, proporcionan mucha energía con poco combustible. Lo que nos dicen aquí es que producen residuos muy dañinos que también contaminan. Además, no emiten gases contaminantes a la atmósfera, tan solo vapor de agua desde la torre de refrigeración. Hasta ahí está muy bonita la cosa, pero no dicen la parte fea. Aquí dice, sin embargo, la energía nuclear tiene un grave inconveniente. Ahí está lo que yo les decía. Genera residuos muy contaminantes. Y la mera verdad es un problema porque no saben dónde guardarlos. Los entierran en desiertos, los hunden en el océano, pero a final de cuentas eso termina contaminando también. Genera residuos muy contaminantes y además existen riesgos de grandes accidentes como lo ocurrido en Chernobyl, en Ucrania. Es Ucrania. Bueno, pero era la Unión Soviética cuando fue el accidente en 1986, cuando se incendió un reactor y escaparon sustancias radioactivas tóxicas que se extendieron por casi toda Europa. Pero no dicen que llegó también de este lado del mundo, porque los vientos traen todo, evidentemente. Ya veremos el video de Chernobyl. También hace poco hubo uno en Japón, en Fukushima, pero eso fue debido a que la central estaba en la costa. Bueno, es que Japón es una isla muy grande y pues tembló, y ese temblor pues produjo un maremoto increíblemente potente y dañino y afectó la central nuclear. Ya verán también el video. Bueno, ya veremos el video. Y van a darse cuenta de la cantidad de daño que se produjo. Centrales hidroeléctricas. Mediante una presa se construye un embalse de agua en el curso de un río. La gran masa de agua embalsada está situada a una cierta altura, o sea, se va guardando el agua en un depósito, en el embalse, así se llama, por lo que posee una gran cantidad de energía potencial. O sea, mientras más alto esté el agua, ya lo hemos visto,
pues tiene más energía. En este caso, energía potencial. Al abrir las compuertas de la presa, el agua cae, desarrollando una gran cantidad de energía cinética que se usará para empujar unas turbinas acopladas a un generador. Lo que yo necesito es que el agua caiga. Entonces necesito juntarla, irla acumulando para que vaya subiendo su nivel, vaya aumentando la altura y la pueda soltar por algún conducto para que caiga. Y esa energía potencial se convierte en energía cinética que va a mover las turbinas. El generador está conectado a un transformador donde se modifican las características de la corriente eléctrica para distribuirla por los tendidos eléctricos. O sea, los tendidos son los alambres y las antenas, pues. Aunque en una energía limpia, su mayor inconveniente es la alteración de los cursos naturales de los ríos. O sea, es que afectamos todo. La inundación de los terrenos embalsados. No sé si han oído que cuando se hace una presa, se inundan ciertas partes, ¿no? Entonces, se le pide a la gente que se vaya, que se reubique. No sé si últimamente han visto que en Jalisco hay un problema parecido que se le pidió a ciertas poblaciones que se fueran de ahí, que evacuaran, que se cambiaran, porque iban a inundar para hacer una presa, para poder generar la energía, y los pobladores no quisieron. Entonces también eso, imagínense, ¿no? Afecta a las personas. Entonces, ¿en qué voy? Y la generación de microclimas que pueden afectar a la flora y fauna. No que puedan, que afectan a la flora y la fauna. Además, son centrales muy dependientes del índice de precipitaciones y del caudal de los ríos. Si supongan que deja de llover en tiempo de sequías, pues no sirve esto, no hay agua para generar corriente. Entonces, pasa muchas veces que también los ríos se secan y deja de pasar agua, ¿no? Y no se puede generar. Entonces ha llegado a pasar que se invierte muchísimo en este tipo de presas, de plantas generadoras, y por algún motivo, pues no se usan, porque deja de llover o porque el caudal del río también desaparece, etcétera, etcétera. Pacheco Salinas, dime. Y por ejemplo, en esa imagen de la central hidroeléctrica, ¿en qué parte estaría lo que expone el esquema? No, la cortina, ah, es que la cortina esta es de concreto y dentro de la cortina está todo el dibujo. Ahí está todo eso. Pero evidentemente, pues aquí está más extendido el dibujo, ¿no? Pero en la cortina es en donde están los generadores, las turbinas. Pero nada más se ve una parte de la pared. Pero no sé si has visto que la pared se hace más gruesa en la parte de abajo. Ahí, en la parte de abajo está toda la maquinaria que genera electricidad. Pero evidentemente la foto no ayuda, no se ve pues ahí. ¿Me explico o no me explico? Sí, pero gracias. Bueno, ya lo veremos a ver si encontramos alguna imagen de perfil, pues, para que veamos, ¿no? El grueso de la pared. Seguimos. Centrales eléctricas alternativas, pues ahí están las hélices, ¿no? Aquí hay una zona en Oaxaca, que es la zona de la Ventosa, donde hay mucho, mucho viento todo el año. Hasta tumba hay tráiler, no sé si sepan, ¿no? Es muy potente el aire. Bueno, pues se han puesto ahí cientos de hélices para generar electricidad. El viento gira las hélices y las turbinas están ahí en la parte, en la cabecita, ahí de la hélice. Y ahí está el dibujo del lado derecho. Ahí está el generador. Y evidentemente, pues se aprovecha muchísimo, pero también afectamos. No sé si sepan que hay miles de aves que han muerto, ¿no? Por las hélices. Eso también es un problema, ¿no? Desafortunadamente acabamos afectando de una u otra forma el medio ambiente. A los animales los hemos perjudicado, los hemos desplazado y todavía con este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí están las hélices.
Eso me imagino que sí lo han visto. Dice, centrales eléctricas alternativas. Se emplean fuentes de energías limpias y renovables, pero su capacidad de generación de energía eléctrica es limitada, ya que las fuentes que emplean tienen poca capacidad energética o porque la tecnología no está aún del todo madura. O sea, no es tan eficiente. Se aprovecha energía, cierto, pero debería de ser más eficiente, de aprovecharse más, de convertir más energía eléctrica, porque se gasta mucho en toda la maquinaria, en todas las hélices, en el mantenimiento, en los sueldos, pero no se genera suficiente energía eléctrica. Así que hay que vender la cara, pues. No sé si entiendan eso. Y ahí están los esquemas y pues ahí está la cabecita de la hélice. Es ahí donde se genera la electricidad. La energía eólica es la energía eléctrica, alternativa más desarrollada. Las centrales eólicas o parques eólicos consisten en un conjunto de dispositivos aerogeneradores. Los aerogeneradores no disponen de turbinas, sino de aspas o palas. La energía mecánica del viento mueve las aspas de estos aerogeneradores y dicho movimiento se transmite mediante un mecanismo multiplicador de velocidad de giro al generador eléctrico. La energía eólica es inagotable y no contaminante. Sin embargo, tiene un importante condicionante geográfico, pues evidentemente hay zonas que se pueden aprovechar para eso, pero son muy específicas. Con condicionante geográfico y atmosférico. Solo es rentable en áreas con fuertes vientos y depende enormemente de la presencia continuada del viento. Además, genera un importante impacto paisajístico y provoca la muerte de aves. Pues es lo que les acabo de decir. Afectamos. Hagamos lo que hagamos, lo hacemos mal. Pero bueno, es que ya somos tantos que hay que producir energía como de lugar, pero de veras que no tenemos una conciencia ecológica, de veras. Y eso nos está de veras cobrando factura. Y ustedes, que son las generaciones más jóvenes, van a pagar consecuencias desafortunadamente. Desafortunadamente. Pero bueno, queda 1 minuto y medio, ya no queda tiempo para más. Jóvenes, ya no les pude preguntar, disculpen. Ya el próximo martes que los vea, les prometo. Ok, eso ya es con ese grupo 452. Dejo de compartir. Vámonos aquí al mosaico. Entonces ya la semana que viene sí les voy a hacer preguntas para participación. Ahorita lo que me interesaba era ver este documento. Todavía no lo terminamos. Está muy interesante. Pero la semana que viene sí vamos a ver unos videos. Principalmente, ¿no?, de las plantas nucleares, los desastres que ha habido, para que vean que también hay consecuencias muy negativas, ¿no? Estamos acabando con el mundo. Y bueno, espero que aguanten algunas escenas de los videos que están un poquito fuertes. Entonces, también si quieren echarle una mirada a los videos, están en la tarea número 9, lo de Chernobyl y Fukushima, ¿no? Ahí los peores desastres que ha habido. Y son desastres en serio, ¿eh? Ni se imaginan, ¿no? Lo que pasó y lo que contaminó y bueno, consecuencias que todavía después de tantos años siguen todavía, ¿no? Habiendo. En fin, pues hoy fue la tercera sesión de la semana. Ya nos vemos la semana entrante. El lunes no hay clases, pero no influye en nuestro horario, no hay problema. Será normal la semana para nosotros. Y no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, inquietud, jovencitos. ¿No? Bueno, pues entonces doy por terminada la sesión y nos vemos el próximo miércoles, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Nos profesor. vemos. Hasta luego.